mucha gente dijo, mira, me voy con fulano, con mengano, con sutanes. ¿Y dónde vamos? Vamos a ir para Perú, vamos a ir para Chile, vamos a ir para tal lado. En grupo, la gente se llena de valentía y cruzaba y llegaba más lejos. Bienvenidos a Afuera del Nido, hoy con otra historia. Una historia que le ha pasado a mucha gente. ¿Quién no ha venido de otro país a tratar de tener una mejor vida aquí en los Estados Unidos? Hay gente que lo ha hecho de una manera que quizás no ha sido la correcta, la que el gobierno dice que no es la correcta, y otros han venido por la manera correcta, la manera que el gobierno dice que es la legal. Y así le traemos esta información que puede ser muy valiosa, que le puede dar una oportunidad para usted. Hoy me encuentro con Juan Carlos Castillo. Él nos va a contar su historia. Él vino de una manera diferente, él vino de la manera a la cual el gobierno dice que se debe venir. Pero antes de comenzar con su historia, acuérdese de suscribirse, de a la campanita y seguirnos. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Raúl? Bueno, acá gracias por tu invitación y por supuesto a desarrollar esa historia con el verdadero ánimo de orientar, sobre todo en estos momentos que es tan volátil la información de inmigración, tan cambiante, pero todo es como la columna vertebral, ¿sabes? Si tienes todos estos requisitos, puedes estar hasta cierto punto tranquilo. Tú básicamente eres como una enciclopedia ahora mismo para los venezolanos, pero igual ayudas a cualquiera que se te pase por el camino. Porque lo que pasa es que no hay inmigrante bueno, no hay inmigrante malo en sentidos de legalmente hablando, pues, o no serían los términos, ¿sabes? La palabra inmigrante es inmigrante, ¿sabes? No tienes nacionalidad. Pero es que este país es un país de inmigrantes. Correcto. Si tú no eres nativo americano, lo que vienen siendo lo que le dicen los indios, tú no Yo eres de digo, aquí. yo digo que uno de los grandes problemas que hemos tenido es que nos hemos dejado clasificar. Llegamos aquí, tú eres cubano, tú eres esto. No, somos inmigrantes. Todo el mundo. Porque la ley, que no hay una ley especial para unos, no hay una ley especial para otros, aunque lo han querido hacer con las protecciones que se han venido dando. Yo digo que ellos han querido hacer ese tipo de acomodos precisamente para que no se unifiquen, ¿ok? Porque serían una gran fuerza, indudablemente, como ya
O sea, ¿tú piensas que la separación es lo que ha ayudado que todo sea como está ahora mismo? Claro, ¿por qué? Porque esa desunión que existe por esa clasificación nos permite a nosotros estar a la vez desinformados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si hablamos de los cubanos tienen los pies mojados, tienen esto, tienen el parol, tienen una serie de protección. Pero si hablamos de Honduras, Salvador y esto, tienen TPS. Y los venezolanos entraron por parol. Porque todo el mundo tiene un problema diferente y todo el mundo, el problema que lo hace diferente es por las razones que llegan aquí, en su país pasan unas cosas diferentes, pero una de las cosas más importantes es que la persona que llega de otro país se enfrenta a diferentes problemas al llegar aquí. Uno de ellos es el idioma. Aquí se habla inglés, mucha gente que no simplemente viene de países de habla hispana, sino hay gente de todo el mundo que llega aquí. Y el problema es el idioma, la salud, el trabajo. Para ti, ¿cuál ha sido de eso el más importante? Mira, sinceramente, yo digo que he sido bendecido en ese caso ante tantas historias que he manejado o que tantas historias hemos obtenido a través de las diferentes agrupaciones de inmigrantes a las que hemos tenido que forzosamente permanecer, pero también, te digo forzosa porque venimos a trabajar y aquí es 10, 12 horas, 16 horas de trabajo. ¿Cómo haces algún tipo de activismo para ayudar a otros? Bueno, forzadamente lo tienes que hacer, precisamente porque instruyéndote tú en lo que estás pasando, tu historia puede ayudar a uno y a muchos. Pasa, por ejemplo, que lo que estábamos conversando al principio, yo vine por parol, ¿sabes? Yo estaba sintiendo ya una circunstancia como de acoso, me sentía inseguro, o sea, temía hasta por mi vida una situación particular porque estoy solo con mi beba. Tuve que dejar familia y hacer así, plac, se presenta la oportunidad del parol y salir como huyendo, pues. Antes de que continúes con tu historia de cómo llegas aquí a los Estados Unidos, ¿en qué trabajabas y si eso te afectaba en lo que Mira, estaba allá yo pasando? trabajaba como locutor en un medio de comunicación, pero además era activista frontalmente exigiendo mejoras en la salud. Y en Venezuela básicamente las televisoras, una cerró, ¿verdad? Y las otras están que no se puede hablar en contra del No gobierno, ¿no? se puede hablar, ¿sabes? Algo O sea, que tú piensas que eso afectó también. mucho, mucho. Pero también entiendo, hoy te puedo decir, Raúl, que por lo menos tú que haces este tipo de información y los que estamos llevando cierta información para que la gente se instruya. Esto que estamos haciendo hoy, que sirva para que la gente se instruya de verdad. Nosotros no queremos hacer ningún tipo de amarillismo que se está practicando hoy. Amarillismo en el término es sacar un tema, un gran título para que la gente se enganche y decir cualquier tipo de barbaridades que son falsas, son aguas, por un like, por un suscriptor. Mira, eso ha hecho mucho daño. El trabajo que hacía yo allá era básicamente dar las muestras de las carencias que había en salud a través de caminatas y a través de mi manera de hacer radio, que era una radio muy de hermano, ¿sabes? De ir a la casa, llevar medicina, de hacer caminatas para que me dieran, la meta era recibir medicinas a través de este tipo de caminatas, inclusive llegamos a obtener quimios, terapias que eran carísimas y personas se pudieron curar o pudieron cumplir por lo menos o dar la lucha de una manera más digna. Pero entonces esto generó una serie de cosas como persecuciones y en verdad temía, pues, temía por ¿Qué de tipo de estar cosas te allá. llegó a pasar? Una vez estábamos haciendo, me apareció un caucho de mi camioneta espichado. ¡Wow! Nos causó sospecha. Cuando la van a abrir, tenía un hueco O sea, que piensas que alguien lo hizo a propósito. no, era un disparo o sea, en la llanta. ¡Pac! ¡Wow! Cuando la estábamos cambiando,
en una zona populosa de Barcelona, se avalancharon hacia donde nosotros estábamos en direcciones así. Se veía que venían corriendo hacia donde estaba yo, dos camionetas. Una señora empezó a gritarme, vienen por ti, porque sabían, ¿sabes? Me conocían, porque gracias a Dios mi trabajo era muy reconocido en el área donde estaba. Y más que dices que tú hacías Salimos turismo. corriendo y ahí fue donde yo tuve que hablar. Salimos corriendo, nos resguardamos en un apartamento. Después vino la gente de la radio a ver cómo podía llevarse la camioneta. Vino un familiar y se la llevó a su casa, le hizo lo de los couch. Y empezó una serie de no ir a la radio, estar callados, no poder comentarle nada a nadie, porque yo no sabía en verdad qué era lo que estaba pasando. Desde ese momento. Desde ese momento tenía que ir caminando, dejar la camioneta en un sitio, ir a la radio a pie. A veces no iba a la radio, a veces me iba caminando, ¿sabes? Me sentía más seguro caminando, en el sentido de que veía que si ellos veían ahí el carro, ahí yo estaba. Y empezaron a hacer visitas donde yo vivía, a decir, mira, ¿dónde es que vive el locutor que está vendiendo el apartamento? Si yo no estaba vendiendo apartamento. Y eran el mismo tipo de camionetas que te estoy comentando, camionetas Toyota, sin placa, personas que parecían policías, los vecinos estaban, ¿Como cuántas personas venían en ese tipo de carro? siempre habían como cuatro. Y esa primera vez que lo del caucho que tú dices. No, apareció el carro así, ¿sabes? No, pero Habían 8 personas, cuatro de cuando la señora te gritó, Sí, mira, vienen venían por ti. 4, ¿sabes? Se bajaron 4 de este lado y de aquí no se bajaron, pero me imagino que habían 4 también. Y del susto, hermano, no. O sea, yo lo que hice fue agarrar a mi muchacha y salí corriendo. Fue algo que marcó, pues. Y ya después de allí, habían zonas. Mira, si yo quería salir, tenía que notificarle a unos compañeros para que estuvieran pendientes. Una vez nos pasó había una chica, no, ya éramos novios en ese momento, entonces estaba celebrando yo mi cumpleaños y lo tuve que hacer resguardado por una policía local de allá, y ella se quedaba sorprendida, como que ¿por qué? Y eso a ella también, y una vez me dijo, a mí me da miedo andar contigo, porque no sé en qué momento, ¿sabes? ¿Cuántas veces te encontraste con gente que venía en ese tipo de carro y tú pensabas, me van a llevar? Todos, ya después, hay un dicho que dice, muy coloquial, después que te pica una culebra, o sea, tú ves una lombriz y te asustas. No era paranoia tuya, Sí, es que y mira, pero, sabes, tú llegabas a cierta hora, no llegaba a una hora fija al apartamento, a veces no me quedaba en el apartamento, y entonces no poder decir a nadie, le comunico yo esto a mis familiares acá, y me dice, mira, vino el parol, es ahora o nunca, y tuve que salir. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo se da para ti esa oportunidad de poder salir? Porque mucha gente lo hizo de manera ilegal, o sea, cruzó Mira, la selva mira, o cruzó la frontera mira, aquí, llegó a Estados Unidos. conociendo la historia sobre todo de los vecinos de Estados Unidos, los mexicanos, yo no le digo cruzar de manera ilegal, yo le digo es cruzar por necesidad. Porque aquí la mayoría, empezando por ellos que están al lado, vienen aquí a echarle ganas, Seguro, sí. ¿sabes? Y en trabajos que tú mismo ves y tú te quedas sorprendido de la capacidad que tienen. Y ellos son trabajadores, son entregados y muchas veces hasta abusados. ¿Sabes? Yo conozco personas que han estado trabajando por un sueldo de $10 porque, ¿sabes? Porque no tienen papel. Y eso no, y presuntamente esa es una cuestión histórica. Y que trabajan mucho más de las horas, porque aquí la ley dice que son 40 40 y horas. tienen que trabajar más y eso pasa Sí, por yo he debajo. conocido gente que trabaja hasta 6, 7 días. Entonces, yo no le digo que eso, o sea, yo le digo por necesidad. Entonces se te da la oportunidad de Se me venir, da a pero mí, tú querías hacerlo bajo el contexto de la ley. sí, y sobre todo porque no era yo solo, ya estaba con la beba. Y no me atrevía por la situación que ya teníamos, que no vale la pena resaltar acá. ¿Pero alguna vez pensaste en hacerlo de la otra manera? No, porque ¿sabes? En vista de la situación que habíamos tenido una pérdida, yo en ese momento, wow. Pero ¿Qué pérdida?
la pérdida de la madre de mi esposa. Entonces, yo lo más lejos que pensé era cruzar a Colombia, llegar a Bogotá y quedarme en Bogotá, ¿sabes? Hasta ahí, pero jamás una trayectoria tan larga, ¿sabes? Y sé que muchos se plantearon necesidad más que todo porque, ok, yo me voy para Bogotá, pero estoy solo y tengo que echarle ganas solos. Pero mucha gente dijo, mira, me voy con fulano, con mengano, con sutanes. ¿Y dónde vamos? Vamos a ir para Perú, vamos a ir para Chile, vamos a ir para tal lado. En grupo, la gente se llena de valentía y cruzaba y llegaba más lejos. Pero tú tenías una nena Solo pequeña. la beba y yo y no, ¿sabes? Yo hasta ahora, ¿sabes? Quizás me siento sobreprotector en este caso, pero es que en este instante y en este país, solo ella me tiene a mí y yo la tengo a ella. Y así va a pasar en donde hubiésemos decidido salir, que ya estaba planteado. Entonces, ¿cómo se dio la cuestión? Porque dices que viniste por parol. El parol sale un bendito día y mi hermano me llama a mi papá, me dice, hijo, bueno, aquí la única solución es esta. ¿Qué tienes que pensar? Entre el miedo que tenía, no saber con quién hablar, con quién decir, me sentía de verdad bien. Y yo le dije, ¿qué voy a pensar? Yo tengo que salir de aquí. Y yo le dije que sí, y me dijo, pásame los pasaportes. Una de las cosas que también tengo que agradecer es las ganas que tenía mi papá de sacarme de allá. ¿Sabe? Él quería, él es papá, bueno, tú lo conociste, él es papá gallina, él quiere tener todos sus polluelos allí, está tranquilo, puede ser, pase lo que pase. Pero él me dice, bueno, está listo. Aprobaron primero a la beba por el parol, porque te hacen un check background, saben quién eres, te piden todo, absolutamente todo. Raúl, antes de embarcarte en un avión allá, saben exactamente quién eres. Se lo aprueban a ella, después me aprueban a mí. ¿Cómo Y cuánto tiempo tardó? mira, como 15 días. Y después no me dio tiempo ni siquiera de despedirme. Eso fue, mira, no vamos. Todo cambio genera un miedo. ¿Qué miedo tenías en ese momento? Mira, el miedo para mí en ese instante era lo que dejaba, más a lo que me iba a enfrentar. ¿Sabes? Porque tenía la persecución, pero tenía mi vida. ¿Sabes? Tenía mi vida allí. O sea, tenía personas ¿Qué que hoy querías? todavía ¿Y sí. amigos? Sí, amigos, pareja, hijos, mi madre de sangre, mi hija venía, mi hija mayor se iba a encontrar allí. Pero entonces, es lo que te digo, ¿sabes? Sería yo incapaz de juzgar a nadie que haya decidido venirse por la selva a corrernos porque cada necesidad Es es diferente. diferente, cada angustia es diferente. ¿Qué tú le dices a la gente que es juez y verdugo de gente que se atreve, por ejemplo, a cruzar la selva? O sea, Esos son unos héroes. Yo una vez le dije con mucho respeto a unos amigos mexicanos, yo le digo, nosotros cruzamos, yo le dije, es valeroso lo que ustedes hacen, es arriesgado. Pero cuando ustedes pasaron, ¿sabes? Cuando nosotros vamos a ayudarlo, cuando un migrante que viene, no el venezolano, sino cualquiera, viene a unirse con ustedes, ya ha pasado el ferrocarril que le dicen el demonio, ha ajá. pasado la selva, ha pasado una serie de cosas. Entonces, es importantísimo la palabra empatía. El que juzgue, aquí el único que puede juzgar es Dios. No sabemos la necesidad. Y hay un dicho que dice que el que no lleva la carga le parece que no pesa. O sea, tú Hay no gente, sabes. hay gente que piensa, yo nunca dejaría a mis hijos botados en ningún lado. Ah, mira, como este sí. Porque mucha gente deja a sus hijos, se viene solo, deja a sus padres o deja a sus hijos con sus padres, que son los Mira, hemos abuelos de sus tenido muchachos. conversaciones interesantes. Por lo menos mi mamá de nacimiento me dejó a los 6 años en una casa. Y muchos le cayeron encima. Y hasta yo. Oye, cómo mi mamá me dejó. Wow, mi mamá no me quiere. Y hoy ella me puede decir, y muchos que han conocido la historia me dicen, si tu mamá no hace eso, ¿qué fueras tú hoy? Sí, porque hay una historia detrás
Una razón por una la cual. razón por la que lo hace. ¿Qué si yo, que es intolerable, por lo menos que un padre abuse de sus hijos, que un padre los mate, eso, pero verse en la situación, Raúl, verse en la situación de dejar a un hijo, en este caso, yo me, yo dejé un hijo de crianza, pero lo dejé y aún ahorita yo me siento en deuda por eso. O sea, que venían 3. Veníamos tres, pero él no quiso venir, luego intenté traerlo, ya sabemos la historia de lo que ha pasado, pero para hacerte la decisión de venirse para, por La vía legal. por la vía legal o venirse por los caminos verdes o venirse a pie, va a depender de la necesidad, del miedo y de distintas circunstancias. Porque quizás si a mí me dicen, te andan de frente, te andan buscando para matarte, yo busco a salir. ¿Cómo voy a buscar? Voy a esperar de mano. Yo busco manera de salir como sea. ¿Tuviste que vender, regalar o algo? ¿O simplemente tu familia te dijo, vente para que olvídate de eso? Mira, había una persona que no quería que yo vendiera una camioneta que ella le tenía mucho aprecio, pero tuve que vender la camioneta, dejé el apartamento, pero tuvimos que vender ciertas cosas para costear el viaje. ¿Ok? Indistintamente que mis familias me decían, vente, pero es distinto. ¿Sabes? Yo vine papita, como dicen nosotros, pero había gente que tuvo que vender absolutamente todo. Hubo gente que tuvo que pedir prestado. Sí, he escuchado esas historias. Prestado. Pero mira, yo voy a honrar, por favor, yo te voy a ayudar. Unos cumplieron y honraron la deuda, otros se hicieron los locos. Pero esto no es juego. ¿Sabes? Ser inmigrante no es una joda, no es una moda. Muchos lo hicieron por moda y la pagaron caro. Sintetízame el hecho el parol por cual tú llegaste, pero sintetízalo. Fue esto, estoy aquí. Después de esto me dijeron que no puedo hacer esto. Bueno, una vez que me dicen del parol, como te dije, tuve que pasar pasaporte, una serie de cosas para que ellos hicieran mi check background, el mío y el de la niña. Una vez aprobado, te aprueban el permiso de viaje, que es que puedes salir. Tuvimos que salir por Colombia, era la manera más segura. En ese instante, llegamos acá y te dicen, no puedes manejar. Yo digo que todo el destino también te ubica, ¿verdad? Porque quizás precisamente como cada historia es distinta, ¿sabes? Hay personas que han tenido la dicha en caer en un grupo responsable, otro que no es irresponsable, sino que es ignorante, pero hasta el momento le han salido las cosas bien. Hay otros que no les importa cómo suceda, porque piensan que se traen el país todavía aquí, no nos desempacan las maletas, como dice uno. Entonces, responsablemente, mi padre me dijo, no puedes manejar, y no porque yo no supiera manejar. No puedes trabajar. Porque tienes que esperar a tener Tienes que licencia, esperar. tienes que esperar a tener permiso de trabajo. ¿Cuánto tiempo? 3 meses, afortunadamente. 3 meses. Pero hay personas que esperan 6, 8. Hay personas que eso fue una de las cosas que fue el enfrentazo, como el encontronazo entre razas, precisamente por lo que estoy diciéndote. No nos tienen en una misma no nos tienen encerrado en un nombre como inmigrantes, sino mexicanos, colombianos, X. Es así, sí. ¿Por qué? Porque entonces muchos mexicanos que están aquí, que son el motor de este país, lo hacen en la clandestinidad porque nunca les llegó el permiso de trabajo. Por X razón. Y ese no es simplemente el único problema al que se enfrenta, pero hay diferentes tipos de maneras de entrar aquí. O sea, tengo aquí que está el TPS, me dijiste el asilo, tengo aquí el SHNV, que es la libertad condicional humanitaria, que dice que este programa permite a los venezolanos con un patrocinador dentro de los Estados Unidos ingresar al país de manera legal. Y dice que más de 117,000 venezolanos han obtenido la libertad condicional humanitaria bajo este programa. Está la visa de inmigrante, que son los venezolanos que pueden solicitar una visa de inmigrante a través de la reunificación familiar.
y de oferta de trabajo o de una lotería de visas. Y el asilo, que fue por el cual tú entraste, que es que los venezolanos que están en peligro en su país pueden solicitar asilo en los Estados Unidos. Bueno, tú tienes que, una vez que llegué yo aquí, me dice mi padre, por la situación en la que está, pide asilo de una vez. Ese es otro caso. Porque cuando te encuentras aquí, es que yo no entiendo a las personas que ligeramente dicen, pide asilo y te piden el asilo. O sea, pedir el asilo significa que no vas a poder retornar a tu país ni salir de aquí en mucho tiempo. Sí, porque básicamente estás diciendo que tienes problemas en tu país. Necesitas protección. Entonces, eso es declarar en algún momento. Ah, bueno, claro, que tú puedes tener la opción, mira, desisto del asilo. Sí, yo sé que la gente que pide asilo no puede regresar a su país porque estás pidiendo asilo porque pasaba Porque algo allá. Y hay gente que quiere ir para su país teniendo asilo porque no conocen cómo funciona. entonces, tuve que esperar 3 meses en casa a hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien es escuchar a los que están acá y nunca han tenido problema con la ley. Es hacer las cosas bien. Es, eh, oye, yo recuerdo que en algún momento hice algunas grabaciones como soy locutor y lo que me traje fue mis equipos y hacía grabaciones para más o menos mantenerme, porque otra cosa que tenía y la gente desconoció totalmente muchos, es que el que traía, a mí me pidió mi hermano, pero mi hermano era responsable de la manutención y la educación de mi hija hasta que yo no, no pudiera hacerlo de manera, con mi Sí, que tú permiso de pudieras trabajo. trabajar. Oye, pero una cosa también interesante es el hecho de que tu hija también tiene permiso de trabajo, aunque menor de edad. Para que tú veas. Tienes que Porque pagarlo. Bueno, pero te encuentras con eso, entonces llega, solicita tu permiso de trabajo, tienes que pagar. Me acuerdo que pagaron 400 y algo cuando yo vine, 410 por cada uno. ¿cuánto te dura eso? El permiso de trabajo primero me duró un año, ahora y por asilo ahora es por 5 años. ¿Y pagaste, la primera vez pagaste cuánto? 400. La segunda no recuerdo cuánto fue que se ¿Fue pagó. menos o fue igual? Creo que menos, creo que menos. Pero bueno, una vez que haces todo eso, empiezas a verte con realidades acá, que es la usanza americana. Y tú te encuentras, yo les pongo a todos, les pongo el ejemplo. Eso es como que tú vengas a mi casa y abras la nevera, cocines lo que te dé la gana, te lo comas, te lleves lo que te dé la gana, sabes, botas el agua, rompes las cosas. Yo te voy a dejar en mi casa. No cumples horario, no ayudas en nada. ¿Qué voy a hacer yo? Te voy a dejar en mi casa. Te voy a poner, hey, stop. Hermano, aquí hay normas. Aquí hay leyes. Tú no vas a venir de afuera a dañarme a los que están aquí adentro. Porque mientras que tú haces todo esto y yo no te digo nada, el que está aquí adentro, bueno, si lo hace él, yo lo puedo hacer también. O sea, que tú piensas que mucha gente vino, cuando dices que no se olvidó de su país fue porque se trajo las malas Se costumbres. trajo absolutamente cosas que hacemos nosotros allá, que es la guachafa, que es la bebida, que es el libertinaje, X. Y se olvidó de que estaba en otro país donde existen normas. Las tienes que cumplir. Y a ti te leyeron la cartilla. Me leyeron la cartilla, yo no lo había puesto el primero cuando me leyeron la cartilla. Y sin embargo, hubieron cosas que yo tuve que aprender por mí y preguntar. Mira, ¿qué tengo que hacer? Mira, aquí no puedes hacer trabajar porque si no tienes un seguro, wow, Seguro médico. un seguro Eso es médico. parte de lo que mencioné al principio, o sea, no es simplemente la barrera del idioma, está también la salud. Otra cosa que se ignoró, los que vinimos por parol, no podíamos pedir ningún tipo de ayuda. Eso es así. Y entonces vieron muchos que pidieron ayuda. Y ahora en este tiempo, donde nos encontramos en un tiempo Está donde saliendo, que no quieren que si utilizaste ayuda del gobierno, eso es básicamente un pecado. O sea, tú no podías usar eso porque tú básicamente dicen que el que viene de otro país no es de aquí y no tenía derecho a eso. bueno, entonces, nosotros tenemos, y hoy te puedo decir, cuando estábamos allá en Venezuela podíamos ver a portugueses,
podíamos ver italianos, podíamos ver chinos trabajando cualquier fecha, cualquier hora, y decíamos, wow, esta gente sí es... ¿cómo va a estar trabajando hasta esta hora? Un sábado, un domingo, si es tacaño, un 24, un 25, un 31 en carnaval. Es que precisamente para los lugareños, sus días de festividades, para los extranjeros, son los días de mayor bonificación. Exacto. Aquí, por ejemplo, en un día de fiesta, todo está cerrado. Por ejemplo, el 24 de diciembre las cosas cierran temprano, el 25 abren solamente algunos. ¿Quién tú crees que abre el 25? Los extranjeros, Sí. porque dicen que va, ¿sabe? Es así. Entonces, nos encontramos con esa realidad porque si a mí me dicen mañana tienes que venir el primero a las 6 de la mañana, yo en vez de estar fiesteando, me preparo para estar a las 6 de la mañana porque me van a pagar doble, triple. Esas son las cosas con las que yo digo que el objetivo claro de salir de tu país se transforma luego en la necesidad de mantenerte bien en donde estás. Déjame decirle a la gente cuáles son parte de los problemas a los que se enfrentan los inmigrantes cuando llegan a los Estados Unidos. Y es que, como estaba diciendo, ya mencionamos, ese es el acceso a la atención médica. Muchos inmigrantes, especialmente los indocumentados, enfrentan dificultades para acceder a atención médica debido a la falta de seguro médico. Adicional a eso está la discriminación. Los inmigrantes hispanos y musulmanes son objeto de discriminación y esto afecta su bienestar y oportunidades laborales. La inseguridad laboral y económica. Los inmigrantes suelen ganar 25% menos que los trabajadores locales y enfrentan condiciones laborales difíciles. Una cosa bien importante es el miedo a la deportación y más en este tiempo en el cual estamos viviendo. El miedo a ser detenido y deportado es una preocupación constante para los inmigrantes indocumentados, lo que afecta a su salud mental y su capacidad de acceder a servicios. Mira, Porque no hablan con la gente. La barrera lingüística que te la mencioné y la separación, porque imagínate, si a ti te paran, tú vas a trabajar y tú no tienes documentos, tú tienes una familia en tu casa, te separan, terminas mal. O sea, no simplemente te afectas tú, se afecta a tu familia porque se quedan probablemente sin un sueldo. mira, hoy el mejor mensaje que puedo tenerle, porque está el parol, está el que vino gateando, caminando, saltando, y una vez que llegamos acá es cumplir con las leyes. Y una de las cosas que tenemos que entender que este es un país de demandas. ¿Y quién hace las demandas? ¿Quién lleva la demanda? ¿O la defensa de una demanda? Abogado. Un abogado. Entonces, hay que contratar los servicios de un abogado, asesorarse. Existen abogados que asesoran por 40, 50 dólares. Eso es una de las cosas que quería decir. O sea, no simplemente el que esté viendo este podcast piense que la información que estamos dando no la debe por hecho, sino usted oriéntese, vaya a un abogado. Es que cada caso es distinto. Cada caso es distinto, ¿sabe? Parece mentira, pero mi historia puede tener un basamento que me puede ayudar a arreglar de alguna manera. Y hay otros que dicen, yo voy a arreglar como arregló Juan, pero resulta ser que no pueden porque ellos cometieron alguna violación. Y así empieza. ¿Quién conoce todas esas ventajas o todas esas ventanas de las oportunidades, ese abanico? Un abogado. Entonces, no se dejen llevar. Los que hacen, los preparadores que existen, los paralegales, hacen muy buen trabajo hasta cierto punto, que es llenar la planilla, quizás orientar, pero a la hora de representatividad, es un abogado. Tú que viniste por la manera, la mejor, la legal, ¿qué problemas te has enfrentado o has visto que otros compañeros de trabajo tuyos se han enfrentado aún habiendo hecho las cosas de la manera legal? Mira, una es indudablemente el idioma, porque te tienes que defender y si tú tienes el idioma te da oportunidades inclusive laborales mejores. Luego te encuentras con la limitación de la espera de permiso para trabajar, porque si no vas a estar al margen. Sí, porque estás un tiempo sin trabajar. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces te pondrás a ayudar en casa, a hacer cosas, pero lejos de eso no puedes hacer otra cosa más.
Una vez que tú empiezas a trabajar, te empiezas a dar cuenta de que te van a faltar horas, ¿ok? Te van a faltar horas porque no encontraste a alguien en un momento que te dijo no te compres un auto nuevo, reúne y cómprate Usado. uno usado, pero págalo de una vez y no entres en esa cuenta. No te pongas a endeudarte en tarjetas de débito, no hagas compras. ¿Por qué? Porque todo eso suma, aunque no lo creas, al final de mes. Entonces, si tú no pagas una renta y no estás constantemente con el pago de la renta, de los biles, de todo, te va generando problemas al posterior. Hay personas que las han sacado y han tenido que irse Si no pagas en la renta, te sacan. Y si no pagas el carro, te lo te quitan. lo quitan. No puedes como que pensar, yo no lo voy a pagar y me voy por ahí, te lo van a llevar. Y te van, te lo buscan, te lo llevan y te fuiste. ¿Tú piensas que o sea, comparando tu vida como la tenías antes, ha mejorado? Mira, tendría que sentarme en una balanza a deshojar margaritas, porque lo único que te puedo decir es que me siento seguro y es importante, indudablemente. Pero extraño tantas cosas y una es no sentirme en casa ajena, ¿sabes? Que tú no puedas salir, sentir que no puedes ir a un sitio por temor de que te arresten, de que te lleven a pesar de que tengas todo lo que tenga, la protección, que hagas todo lo que sea. O sea, te sientes en un sitio donde, a Dios gracias, toda la colonia hispana, mexicanos, cubanos, dominicanos y todos los inmigrantes son muy amables, ¿sabes? Pero siempre hay uno o dos que no lo son. No me he topado con ninguno, gracias a Dios, pero he tenido compañeros que la han pasado mal con eso. Y aparte de esto, o entrando o andando más en esto, tú entras en la situación donde ya allá estabas en una total libertad hasta cierto punto que la vista es truncada, sales de allí por eso y volverte a encerrar acá. O sea, nosotros vivimos encerrados, de la escuela aquí asustados, a ir a trabajar con esa presión. Es un O sea que trauma enorme. todavía tú sientes un tipo de miedo al salir a la calle. Totalmente, totalmente. Pero ¿cuáles son tus razones? Porque todo el mundo tiene que tener una razón diferente. Mira, la razón es el denominador común. Temor a encontrarte en medio de una redada y que seas llevado, Aunque puedas demostrar que tú aunque puedas tienes. demostrar que Y ni con eso a veces parece. Porque hay no, gente que dice que tiene los documentos y se lo han eso montado no, a un avión y sí, lo han regresado. sí, sí. Tú te has puesto ese escenario en la cabeza. Sí, sí. Y eso me choca, ¿sabes? Me choca. Pero yo también te puedo decir que ya esa manera de lucha, porque yo admiro mucho a la lucha que han tenido a las personas que han cruzado selva, a las personas que han pasado la frontera, que vienen aquí a trabajar y a hacer las cosas bien, otros no. Pero yo voy con el lema de que los buenos somos más. Hay personas que han hecho su vida acá, les ha ido muy bien y la clave ha sido adoptar este país como suyo completo. Y cuando te digo completo son tus derechos y tus deberes. ¿Qué es lo peor que mientras has estado aquí, esto dices, esto es lo peor? Pero lo peor no tiene que ser lo malo, puede ser lo mejor. ¡Wow! Con lo peor que me he encontrado acá es estar encerrado. Y a la Pues, vez es bueno porque no me va ¿lo a dices pasar. por el miedo o lo dices por el frío? No, no, el frío, si esperas que uno se termina adaptando al frío, manejar el frío. Iba a pensar yo que iba a estar de una zona de 16, de 25, 30, 35 grados centígrados a una zona de menos 10 grados centígrados. Eso me imagino que fue un choque. Sí, Es más, yo me imagino que cuando bajó la temperatura, me imagino que a los 16 grados Celsius, que me imagino, no tengo exactamente menos cuánto en Fahrenheit. 24 llegó la semana Sí, pasada. pero por ejemplo un 16 grados, eso es frío. Creo que son como 50 y algo de grados. Me imagino que eso te chocó. Demasiado. Pero ahora cuando llegas a los menos 24, Horrible. Muy horrible. cuando viste la nieve caer por primera vez,
Fue emocionante. Sí. Fue emocionante y nos recibió la nieve. ¿Hiciste el angelito? No, Chiqui. Chiqui hizo el angelito. Sí, sí, sí. Pero para los niños es diferente. Ellos, pero son más valientes que todo porque ellos se encuentran en otro sistema educativo, otra lengua, otra manera de hacer las cosas, los amiguitos. Y yo les puedo decir que no solo la comunidad inmigrante, sino por- eh, puedo juzgar por los representantes que nos han tocado en las escuelas, son amables, son personas, wow, ¿sabes? Tan amigables. Sí, es verdad. Ey, con su distancia, pero son amigables. Hace un par de semanas hubo un hermano que estuvo con nosotros la semana pasada y se quedó, venía con su carro y se fue con la nieve y se quedó abollado. Me llamó mi papá, vamos a sacarlo. Estábamos viendo cómo lo sacábamos, estaba fácil. Y se pararon dos estadounidenses. No, se pararon, los ayudamos. Ellos fueron los que sacaron el carro. Sí, gente Y así buena en tú todos los lados. ves. O sea, es la parte con la que yo me quedo. Lejos de entrar en una polémica, porque siempre salen, quédate allá, vente para allá. Tú no sabes las razones que yo tuve, ni las que tienen cada historia es distinta. Cada historia es Todo distinta. el mundo tiene una historia distinta. Y así mismo tienen que ser defendidas en un juez, porque después que tú llegas y haces todo esto, tú tienes que decirle a ellos, yo tengo miedo por esto. ¿Qué tú le dirías a esas personas que piensan, yo estoy aquí en mi país tranquilo, esa gente se fue para allá, mira que cruzó por aquí, que cruzó por allá? ¿Qué tú le dices a esa gente que piensa ese tipo de cosas? Bueno, que como te dice, cada historia es distinta, cada necesidad es distinta y que ¿De juzgar? ¿Mm? ¿De juzgar? lejos de juzgar, y pronuncio muchísimo la palabra lejos para que la gente entienda que tiene que separar, ¿sabes? Tu situación de la mía, pero a la vez unir, porque tomarse la molestia de decir, wow, para que Juan haya hecho eso, para que Mengano haya hecho eso, para que Raúl haya hecho eso, tiene que estar pasando por algo mal. ¿Te arrepientes de algo? En este momento, wow, ¿Piensas que fue una buena decisión? te puedo decir que estoy en este momento en la decisión, un torbellino, ¿sabes? Lo que sí te digo es que una vez que uno está aquí, tiene que ser que valga la pena. Que es muy distinto arrepentirse o no arrepentirse o tomar una... Tú tienes o estás obligado en la necesidad de hacer que valga la pena. En el sentido de que si estás acá, tienes que echarle ganas. Y si te tienes que volver, tienes que sabes, llegar con algo. Porque no se trata de llegar arrepentido, se trata de llegar con más experiencia. Entonces se trata hoy de que en Venezuela las cosas no están garantizadas. Allá no te están preguntando por qué saliste. Allá llegaste, saliste fue porque, ¿sabes? Estás en contra. Y la situación no es embuste. ¿Conoces a alguien que haya sido, se la haya llevado en una redada y haya vuelto? ¿Conoces a alguien y cómo ha sido esa experiencia? Si te ha podido contar, si has podido hablar con esa persona. Mira, de un joven y duró más de 40 días detenido. Y fue horrible, me dice. O sea, fue horrible porque gente, la mayoría de las personas que se han llevado, no dudo que hayan delincuentes como ellos plantean, pero la mayoría de las personas que se han llevado tienen una historia, un expediente limpio. Y te puedo hablar de las personas que yo he conocido, son personas que jamás en su vida han sido arrestados en su país. Y fueron arrestados de pies y manos, tratados como un delincuente, de muchachitas, jóvenes. Es que aquí el gobierno dice que tú eres un delincuente si entraste ilegal. O sea, sin papeles, mejor dicho. Sí, pero en este caso fueron personas que entraron por visa, que pidieron sus cosas, hicieron una serie, cumplieron con todo lo que te pidieron, chicos. Y aún así, Se los llevaron, es la parte que no entiendo de esta historia. Porque si yo me paso un alto donde no me lo debo pasar, el ticket llega a mi casa.
¿Mm? Entonces, si tú me ves por allí, tú sabes dónde me vas a buscar. ¿Por qué me tienes que ir? ¿Sabes? No entiendo. Tú sabes si soy bueno o soy malo. Tú sabes de dónde vengo. ¿Qué mensaje le envía para despedir a toda esa gente que ahora mismo tiene algún tipo de miedo, a pesar de haber hecho las cosas bien? Mira, el miedo es libre. Lo dejamos en la gaveta. Si estás aquí, tienes que hacer que valga la pena. La permanencia o el regreso. Cada paso que sea un ladrillo, pero no para hacer la pared que no te va a dejar pasar, sino ladrillo de que te va a ir llevando y llevando. ¿Por qué digo esto? Porque cada día tienes que tener una enseñanza, y hasta el momento la enseñanza que me ha dado por la mía y por las miles de experiencias que llevamos, por las organizaciones a las que pertenecemos y a las que les invitamos a pertenecer, como el Colegio de Ciudadanos Venezolanos en Illinois, como Casa Venezuela, donde no solo recibes información, sino que te orientan verdaderamente a qué, a que tienes que cumplir las normas, tienes que educarte, tienes que aprender el idioma, tienes que respetar las señales de tránsito, tienes que respetar al vecino, tienes que entender que estás en casa ajena. Después que cumplas con todo eso, entender que aquí todos estamos en el país de las demandas. ¿Y quién demanda o defiende? Un abogado. Entonces, para todo necesitas informarte con un abogado, para que no cometas errores, para que no tengas vacíos. No tenga problema con la ley. Así que con esto los dejamos. Esperamos no haber sido repetitivos, pero hay que ser importante y enfático en el hecho de que esto es para ayudar. Si usted se encuentra en algún problema, acuérdese, busque ayuda de un abogado, y más que todo esto fue para orientar a esas personas y además llevar la historia de Juan, que es bien diferente, porque ha habido mucha gente, acuérdense de esas caravanas que venían de Venezuela, de hondureños, que cruzaron por todos esos países centroamericanos para llegar aquí a los Estados Unidos, y muchos de ellos no pudieron entrar porque cuando ya entra el nuevo gobierno de Trump, cierra la frontera y mucha gente no pudo entrar. Así que, gente, hagamos buenos actos, pórtense bien, no juzguen a las personas, pero si tienen algún comentario, sea bueno, sea malo, déjenlo ahí, escríbanlo ahí en los comentarios, nosotros los leemos. Y nada, ¿quiere ser hater? Sea hater. ¿Quiere hacer un buen comentario? Haga un buen comentario, pero deje su comentario aquí, déle su like, acuérdese de darle la campanita, suscribirse, y hasta la próxima.